Me quedé helado cuando llevé a mi suegra a almorzar y vi a mi esposa y a su amante juntos. Ella sonreía. Esa sonrisa que creemos que es solo nuestra, la que, durante años, juré que solo me la daban a mí. Una sonrisa llena de ligereza, de intimidad, como si la conociera de toda la vida. Como si compartieran algo más que un almuerzo. Como si yo, su marido, nunca hubiera existido. El tenedor me temblaba en la mano. Se me secó la garganta. Todo mi cuerpo gritaba en silencio. A mi lado, mi suegra hablaba de la reforma de la casa, mientras su hija, cruzaba las piernas y le tocaba la mano al otro hombre por encima de la mesa, mirándolo a los ojos como si mirara al futuro. El detalle que me destrozó no fue verla allí. Fue su ligereza. Parecía feliz. Mucho más feliz de lo que había sido conmigo en los últimos meses. En ese momento, mi mundo se derrumbó, pero mi instinto protector habló más fuerte. Podría habérselo dicho enseguida, podría haber montado un escándalo, podría haberlo destruido todo delante de los ojos de su madre. Pero no. La amaba. Todavía la amaba. Y pensé que tal vez había tenido un momento de debilidad, que era temporal. Que aún podía salvar a nuestra familia. Inventé una excusa, dije que había recibido una llamada importante y que teníamos que irnos. Llevé a mi suegra a casa como si nada hubiera pasado, con el estómago hirviendo, el corazón desgarrándose a cada paso. En cuanto la dejé en la puerta, volví al restaurante. Entré al comedor conteniendo la respiración y me acerqué a su mesa. Ambos reían. Ella lo tocaba. Y en ese toque había una complicidad que nunca antes había sentido. La miré con todo el dolor de quien se siente reemplazado, olvidado, humillado. Y dije, con voz firme, pero con el alma hecha pedazos, vine a almorzar con tu madre y vi toda esta escena. Acabas de destruir nuestra relación, nuestra familia. No me busques más. Su rostro se ensombreció. Su amante palideció. Intentó levantarse, pero yo ya me iba. Fue entonces cuando escuché, con una frialdad que jamás olvidaré, te arrepentirás de esto. Esa noche no dormí. No comí. No lloré. Simplemente me senté en la oscuridad de la sala, escuchando el reloj, imaginando las noches que saldría diciendo que iba a encontrarse con una amiga, las cenas que cancelaría por el cansancio, los besos apresurados antes de dormir. Cada gesto suyo, antes banal, ahora cobraba otra dimensión. Y todo empezó a tener sentido. Los silencios. La frialdad. Su móvil siempre boca abajo. Su ausencia disfrazada de rutina. Todo formaba parte de algo más grande. Algo que ocultaba con maestría. Pero eso ahora estaba expuesto, desnudo, ante mis ojos. En los días siguientes, intentó llamarme. Me envió mensajes. Él lloró en la puerta de mi madre. Pero yo estaba decidida. Llamé a un abogado. Organicé el papeleo. Se los entregué con la frialdad que me había dado el dolor. Los recibió en silencio, con los ojos abiertos, como si no esperara que tuviera la fuerza para seguir adelante. Fue solo entonces que comenzó su desesperación. Como si hubiera despertado de repente de un trance. Como si solo al ver la pérdida recordara el valor de lo que había destruido. Pero era demasiado tarde. Había enterrado el amor que sentía. Intentó acercarse a nuestros hijos. Les compró regalos. Inventó excusas. Dijo que estaba confundida, que no sabía qué quería. Pero los niños ya eran lo suficientemente grandes como para entender. El mayor, con un gesto que nunca olvidaré, me dijo, papá, no dejes que te vuelva a engañar. Vimos cuánto sufriste. Y eso fue como un sello de aprobación. La aprobación silenciosa de alguien que también se sentía traicionado. Seguí adelante. Poco a poco, con dolor, con rabia, pero seguí adelante. Redescubrí el placer de estar conmigo mismo. Viajé. Retomé aficiones que había abandonado. Conocí gente nueva. Y en uno de esos caminos, redescubrí algo que ni siquiera sabía que existía, la paz. Empecé a vislumbrar un futuro. Un futuro sin ella. Y esa, quizás, fue la mayor victoria de todas.
Mientras tanto, ella se hundía. Su amante, que antes había estado tan presente, empezó a alejarse. Poco a poco, empezó a revelar su verdadero rostro. No quería compromiso. No quería hijos. No quería responsabilidad. Solo quería lo prohibido. El fuego. La adrenalina. Y cuando se dio cuenta de que la vida real había llamado a la puerta, huyó. La dejó sola con las consecuencias de todo lo que había destruido. Ella vino a mí otra vez. Llorando. Suplicando. Dijo que se arrepentía, que no sabía lo que hacía, que todo había sido un error. Pero ya no era la misma. Había aprendido la lección más dura de mi vida: si pisas tu corazón una vez, lo pisarás de nuevo si dejas la puerta abierta. Lo que ella no sabía es que lo que empezó como una traición terminó con un descubrimiento aún más doloroso. Y todo empezó esa tarde, en el restaurante, cuando la vi con él. Lo que nadie sabía es que esa historia apenas comenzaba. Porque a veces, el peor castigo no es el abandono, sino ser abandonado por la persona que creías que estaría ahí para el resto de tu vida. Pero el giro que lo cambiaría todo estaba por llegar. Creía haberlo perdido. Pero en realidad, aún no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder cuando se viera rechazada, por todos. Y la forma en que aparecería su nuevo amor, y donde, sería la última pieza de un rompecabezas que jamás podría recomponer. Después de todo, ¿qué podría doler más que ser abandonada por quien amas? Tal vez sea darse cuenta de que estaba mejor sin ti. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, por el contrario, creemos que cada elección tiene consecuencias. Las historias que escucharás son ficticias, pero muestran de forma cruda y realista cómo la traición puede destruir vidas, familias y futuros. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar ahora es una historia intensa, llena de giros y verdades dolorosas. Buena historia. Y agárrate fuerte, porque esta va a dejarte sin tierra. En un barrio donde las casas tenían cercas blancas bien pintadas y los jardines siempre estaban impecablemente cuidados, vivía una pareja que, a ojos de todos, era la viva imagen de un matrimonio exitoso. Se llamaba Daniel, un hombre de semblante tranquilo, mirada directa y sonrisa fácil, siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos o a escuchar las largas historias de sus conocidos en el supermercado. Trabajaba como gerente de logística en una mediana empresa y, a pesar de su exigente rutina, se esforzaba por llegar a casa puntualmente para cenar con su familia, ver crecer a sus hijos y conservar lo que consideraba más preciado en su vida: su casa, su hogar, su esposa. Ella, Isabella, poseía una belleza clásica y una elegancia natural que atraía la mirada con naturalidad. Era profesora de literatura en un colegio privado y destacaba por su inteligencia y sensibilidad. Solía perderse entre libros antiguos y guardar cuadernos con citas y reflexiones sobre lo que leía, buscando siempre la profundidad de las emociones humanas. Tenía una forma dulce de hablar, un gesto delicado y una presencia que llenaba la habitación de forma sutil y conmovedora. Su amor por el arte y las palabras le hacía ver la belleza en las pequeñas cosas, como las hojas de otoño apiladas en el jardín o los silencios compartidos durante una cena familiar. Se conocieron de jóvenes, en un congreso universitario, cuando ella presentaba un análisis de la construcción poética en la obra de Neruda y él asistía a un evento técnico en la misma ciudad. Fue en un café, entre una conferencia y otra, que sus miradas se cruzaron. La conexión fue instantánea. Pronto, su romance floreció y, 2 años después, se casaron en una sencilla ceremonia, rodeados de emotivos amigos y familiares. Desde entonces, han construido una vida basada en lo que muchos llamarían cimientos sólidos: respeto, admiración mutua y una rutina llena de pequeñas tradiciones que crearon vínculos casi invisibles pero profundamente arraigados. Los domingos, por ejemplo, el desayuno familiar era sagrado, con panqueques hechos por Daniel y el toque final de canela que solo Isabella sabía medir a la perfección. Los miércoles, ella daba clase hasta tarde, y él le dejaba una nota en su escritorio con frases de aliento, a veces una cita de un libro que sabía que le gustaba, otras veces simplemente: te espero con vino y una manta. Por la noche, cuando los niños dormían, les gustaba escuchar juntos discos antiguos, comentando las letras como si aún se estuvieran conociendo. Era una relación que, desde fuera, parecía inquebrantable. Sus hijos, Lucas y Clara, fueron la prolongación natural de este amor.
El niño tenía 10 años y había heredado la calma y la perspectiva analítica de su padre. Clara, a los 7, tenía la misma intensidad emocional que su madre, una niña sensible y creativa, siempre haciendo preguntas demasiado profundas para su edad. Ambos estaban rodeados de cariño, una sólida educación y la presencia constante de sus padres, quienes se turnaban para asistir a los eventos escolares, presentaciones y cumpleaños con la misma dedicación de quienes entienden que los detalles construyen afecto. Daniel estaba orgulloso de cómo criaron a sus hijos, sin gritos, sin ausencias prolongadas, con paciencia, límites y amor. Sin embargo, tras cada rutina aparentemente perfecta, había capas más silenciosas que rara vez se expresaban con palabras. Isabella, últimamente, sentía una creciente inquietud que no podía explicar. No era exactamente infelicidad, ni desprecio por lo que tenía. Era un vacío que a veces aparecía al caer la tarde, cuando veía la puesta de sol por la ventana del salón y se preguntaba si eso era realmente lo que quería para el resto de su vida. Había momentos en que se sentía atrapada en una estructura que ella misma había ayudado a construir, como si hubiera seguido todos los pasos esperados de una mujer ejemplar, pero sin saber si ese guión aún la representaba. Daniel, en cambio, no percibía estos silencios con la profundidad necesaria. Creía que Isabella solo necesitaba un respiro, quizá un viaje, algo que rompiera la monotonía. Nunca había dejado de amarla, pero se había acomodado a la estabilidad que les brindaba. Pensaba que con ocuparse de la casa, los niños y ganar el sueldo a fin de mes era suficiente. Y quizá lo fue, por un tiempo. Pero sin darse cuenta, empezó a dejar de lado los gestos espontáneos que antes formaban parte de su vida diaria. Las notas se volvieron esporádicas, las conversaciones más prácticas que emotivas, las miradas fijas sustituidas por la prisa por resolver asuntos laborales. Y, sin embargo, no hubo peleas. No hubo gritos, ni traiciones descubiertas, ni sospechas abiertas. Solo existía el silencio creciente entre dos mundos que una vez fueron uno solo. Un silencio que Isabella intentó acallar con libros, nuevos proyectos y largas tardes en la biblioteca del colegio. Un silencio que Daniel ignoró con más horas en la oficina, con la televisión a todo volumen, con un beso de buenas noches apresurado. Amigos cercanos, al observar a la pareja, aún los veían como una inspiración. Y, de hecho, había algo real entre ellos, una historia compartida, recuerdos vívidos. Pero también había zonas muertas. Esas partes de la relación que ya nadie toca. Esos cajones internos donde se guardan deseos no expresados, frustraciones reprimidas, viejos sueños que han perdido su significado. Y fueron estas zonas las que crecieron silenciosamente, ocupando el espacio que antes había sido la luz y la frescura del amor de los primeros años. Aún así, Isabella mantenía una rutina impecable. Ayudaba a sus hijos con las tareas, mantenía la casa ordenada y les preparaba las comidas con esmero. Daniel cumplía con su deber con dedicación, hacía el mantenimiento de la casa los fines de semana, llevaba a sus hijos a sus citas y pagaba las cuentas a tiempo. Pero algo invisible los separaba, algo que aún no tenía nombre, pero que ya ensombrecía sus sonrisas. Por la noche, en la cama, acostados uno junto al otro, sus manos ya no se tocaban con naturalidad. Y cuando él se dormía demasiado rápido, ella miraba al techo, pensando en todo lo que él no había dicho. A pesar de ello, hubo momentos de reencuentro. Pequeños momentos en los que parecieron reconocerse de nuevo. Un día lluvioso en el que ella tuvo un ataque de llanto por un recuerdo de la infancia y él la abrazó como si aún fuera aquel joven enamorado que prometió cuidarla. O aquel sábado en el que salieron solos, cenaron y rieron como si estuvieran en su primera cita. Fueron momentos reales, pero fugaces. Como si intentaran, cada uno a su manera, rescatar algo que sabían que se les escapaba de las manos. Pero la rutina persiste. Y, como el agua, moldea las piedras. Poco a poco, volvieron al silencio, la repetición y la seguridad vacía. Isabella empezó a preguntarse con más frecuencia qué era la libertad. Daniel, por su parte, dijo estar agradecido por la vida que tenían, pero ya no sentía el mismo entusiasmo. Era como si vivieran el recuerdo de lo que una vez fueron, intentando mantener viva una llama que, aunque aún existía, parpadeaba con cada viento emocional que se filtraba por las grietas. Pasó el tiempo. Las estaciones cambiaron. Y algo se gestaba en lo invisible entre ellos.
Un sentimiento que Isabella no podía identificar y que Daniel no podía percibir. ¿Qué era más peligroso, después de todo, una pelea? ¿O el silencio constante, la ausencia de conflicto, la convivencia sin urgencia? En la superficie, seguían siendo la pareja admirada, los padres actuales, los profesionales respetados. Pero por dentro, ya se sentían distantes. El amor seguía ahí, pero se había desvanecido, como una vieja fotografía colgada en la pared, hermosa, simbólica, pero aún así. Lo que ninguno de los dos sabía era que estaban a punto de tomar una decisión. Una decisión que cambiaría para siempre no solo el destino de su matrimonio, sino también la percepción que cada uno tendría de sí mismo, de lo que se había construido con tanto cariño, y que, en cuestión de segundos, podría hacerse añicos. El mes de octubre trajo una brisa más fría, y con ella, la sensación de que algo estaba cambiando. No en el clima, sino en las sutilezas de la vida cotidiana. Isabella parecía más distraída, con la mirada perdida, como si estuviera lejos, incluso sentada a la mesa o tumbada junto a su marido. Daniel notaba los silencios cada vez más largos, la ausencia de preguntas sobre su día, su sonrisa sin mostrar los dientes, como si todo hubiera perdido parte de su encanto. Pero no verbalizaba estas molestias. Continuó con su rutina diligentemente, pagaba las cuentas, llevaba a Lucas al entrenamiento de fútbol, ayudaba a Clara con sus tareas, preparaba la cena los sábados y mantenía la casa funcionando con la normalidad de quien cree que los pequeños problemas se resuelven solos con el tiempo. Isabella, por otro lado, estaba inmersa en un conflicto interno que la consumía lentamente. Empezó a sentir que su vida era un ciclo que se repetía con los demás. Se sentía útil, pero no completa. Había días en que te mirabas al espejo y no te reconocías. Los sueños de juventud, sus ambiciones artísticas, sus proyectos literarios, todo parecía haber quedado aparcado en nombre de la estabilidad. Amaba a su familia, pero empezó a preguntarse si eso era suficiente. La sensación de ser vista solo como madre y esposa la carcomía silenciosamente, y ya no sabía cómo conectar consigo misma. En busca de respuestas, empezó a pasar más tiempo fuera de casa, diciendo que tenía que preparar clases o repasar exámenes. Se sentía culpable, pero también viva. Era como si el mundo exterior le recordara que aún había algo dentro de ella que latía. Fue durante una de esas largas noches que conoció a un hombre. Se encontraron por casualidad en un café cerca de la escuela, cuando ella se topó con él al salir apresuradamente, dejando caer algunos papeles que llevaba. Él la ayudó, hizo un comentario ingenioso sobre el volumen de los folletos y rieron. La conversación fue breve, pero había un toque de curiosidad mutua. Días después, volvieron a cruzarse. Y luego otra vez. Hasta que sus conversaciones se hicieron frecuentes, aunque siempre con una apariencia de informalidad. Su nombre era André. Poseía un encanto discreto, modales observadores y una sensibilidad que Isabella no esperaba encontrar. Hablaba de libros con pasión, elogiaba sus argumentos con genuina admiración y no ocultaba su interés por sus ideas y su presencia. Al principio, pensó que solo disfrutaba de una agradable compañía, una especie de respiro de su agobiante rutina. Pero pronto se dio cuenta de que esperaba esas conversaciones. Se arregló un poco más para ir a trabajar. Intercambiaba mensajes por la noche, justificándose que era solo una amistad. Pero las excusas del corazón tienen fecha de caducidad, y ella sabía que se adentraba en terreno peligroso. Aún así, no se acobardó. Al contrario, comenzó a cultivar ese vínculo con más intensidad. Daniel, ajeno a lo que ocurría, solo notó que su esposa estaba más animada, más vanidosa. Lo atribuyó a la llegada de la primavera o a que se dedicaba más a su carrera. Incluso mencionó, con una leve sonrisa, que le gustaba verla así, más vibrante, más llena de energía. Isabella intentó resistirse, pero hubo una noche en que la razón no fue suficiente. Tras un día difícil, André la invitó a una cena sin pretensiones. Ella aceptó, diciéndose a sí misma que solo era una salida informal. Pero cuando sus miradas se cruzaron en la tenue luz del restaurante, se dio cuenta de que había cruzado la línea. No era solo compañía. No era solo admiración intelectual. Había deseo, había tensión, había algo prohibido que los unía irresistiblemente. Entre sonrisas y confesiones susurradas, se tocaron por primera vez. Un roce que empezó inocentemente,
pero que terminó con sus cuerpos acercándose de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, Isabella le puso los cuernos a Daniel por primera vez. Y el peso de la situación cayó sobre ella de inmediato, pero también de forma confusa. Había culpa, había miedo, pero también había una euforia que la hacía sentir viva, deseada, redescubierta. En los días siguientes, Isabella se sumió en un torbellino emocional. A veces se despertaba asustada, preguntándose qué hacía con su vida. Otras veces, sonreía para sí misma, recordando los momentos con André. La dualidad la desgarraba. Empezó a evitar a Daniel, temerosa de que notara algo en sus ojos, en su respiración. Cambió sus hábitos. Dijo que estaba cansada. Se comprometió. Todo para mantener una rutina paralela que crecía como una grieta bajo los pies de la familia. Daniel, poco a poco, sintió la distancia como una ausencia sin nombre. Intentó acercarse. Preparó una cena sorpresa. Le envió flores al trabajo. Le escribió una nota como al principio de su matrimonio. Pero Isabella, aunque conmovida, ya no reaccionaba con el mismo brillo en los ojos. La distancia entre ambos se amplió. Los niños empezaron a notarlo. Lucas, más sensible, empezó a preguntar con frecuencia por qué su madre tardaba tanto en volver. Clara, más directa, dijo una vez que olía a un perfume diferente. Isabella, presionada por las preguntas, empezó a irritarse con más facilidad, con respuestas evasivas y una distancia que inseguridad daba a los niños. Daniel percibía todo esto. No explícitamente, sino como una presencia inquieta en la casa. Esa sensación de que algo andaba mal, pero sin saber dónde buscar. Y entonces llegó el día del almuerzo. Un sábado soleado. Daniel había quedado en llevar a su suegra a almorzar a un nuevo restaurante, como gesto de cariño, como parte de un plan más amplio, intentar reconectar los lazos familiares. Isabella se fue temprano ese día, diciendo que tenía que reunirse con un compañero de trabajo para revisar unos informes. Daniel no sospechó nada. Al llegar al restaurante, estaba charlando tranquilamente con su suegra cuando, por casualidad, su mirada se desvió hacia un lado del comedor. Y entonces el tiempo se detuvo. Isabella estaba allí. Sentada. De la mano de otro hombre. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia adelante mientras él le susurraba algo al oído. Ella se reía. Una risa sincera y ligera, sin culpa aparente. El tipo de sonrisa que no le había dedicado a su esposo en mucho tiempo. El tipo de mirada que, en el pasado, había estado reservada solo para él. Daniel se congeló. Sintió un hormigueo en la cara. El tenedor se le resbaló de la mano. Una parte de él quería ponerse de pie y explotar. Gritar. Mostrarle a esa madre que su hija estaba destruyendo una familia. Pero otra parte, más racional, más sufriente, lo detuvo. Con un gesto tranquilo, inventó una excusa para irse. Dijo que tenía que ir al auto a recoger un paquete. Se levantó con el corazón latiendo en su pecho como un tambor desfasado y salió del restaurante. Afuera, se detuvo unos minutos. Tenía que decidir qué hacer. La imagen de su esposa con otro hombre aún le quemaba en los ojos. Sintió rabia, dolor, incredulidad. Pero también una repentina serenidad. Como si, en ese momento, todo finalmente hubiera encajado. Los silencios. Las disculpas. El distanciamiento. Respiró hondo. Regresó al comedor. Caminó hacia su mesa. Aún no lo habían notado. Se detuvo frente a ellos. Isabella levantó la vista. Y su expresión, al verlo, fue una mezcla de asombro y terror. Daniel, con voz firme, sin alzar el tono, dijo solo lo que necesitaba decir. Y en ese momento, la verdad salió a la luz. La traición ya no era un fantasma invisible. Era real. Estaba allí, viva, entre platos y copas de vino. Isabella intentó reaccionar. Dijo algo, pero la interrumpió la impotencia de quien sabe que no hay palabras suficientes para explicar la ruina que se avecina. Su amante se levantó, confundido, intentando aparentar dignidad. Pero Daniel no le dio espacio.
Simplemente la miró. Lo dijo todo con una sola mirada. Y se dio la vuelta. Ella intentó seguirlo. Lo llamó. Pero él no respondió. Siguió su camino como quien finalmente acepta la muerte de algo que, una vez, lo fue todo. Lo que Isabella no sabía era que lo que acababa de ocurrir era solo el principio. Porque aún quedaba un secreto por descubrir. Y ese secreto lo cambiaría todo una vez más. Esa noche, el silencio en la casa era absoluto. Las habitaciones oscuras, los pasillos vacíos, el olor a cena preparada y abandonada, todo parecía parte de un escenario final. Daniel se sentó en el borde de la cama con el sobre aún sellado en sus manos. El abogado había sido rápido, eficiente. Dentro de ese sobre estaban los documentos que iniciarían el divorcio. Toda una vida traducida en páginas frías, cláusulas, cantidades, custodia compartida, división de bienes. Nada allí mencionaba los cumpleaños celebrados con pasteles sencillos, las películas vistas acurrucados bajo la manta, las noches de insomnio cuando Clara tenía fiebre, o el primer «te quiero», dicho con la voz entrecortada por la emoción. Todo se había transformado en términos legales y despedidas. No lloró. El tiempo de dolor crudo había terminado. Solo quedaba el agotamiento. Un alma vacía. El vacío completo de alguien que lo había sentido todo y ahora no sentía nada. Le entregó los papeles a Isabella al día siguiente, sin andarse con rodeos. Ella tomó el sobre como si sostuviera algo muy caliente. Intentó discutir, hablar de arrepentimiento, confusión y del amor que aún existía. Pero Daniel simplemente dijo que era lo correcto. No había más diálogo posible. Él no la odiaba, y quizás eso era lo más doloroso para ella. Porque lo opuesto al amor no era el odio, sino la indiferencia. Y ella pudo sentir, en esa mirada serena y distante, que él ya no luchaba. Lo había perdido para siempre. En los días siguientes, Isabella comenzó a desmoronarse por dentro. Su amante se distanció poco a poco, como si despertara de un trance. Ya no respondía a sus mensajes con la misma rapidez ni sonreía con entusiasmo al verla. El calor de la transgresión había pasado, y ahora parecía percibir la complejidad de la situación. Un hombre que la deseaba en el misterio, pero que se retiraba ante la realidad. Isabella intentó fingir que todo estaba bien, pero el eco del abandono comenzó a gritar con más fuerza. Intentó reconectar con sus hijos, pero se encontró con puertas cerradas, miradas sospechosas y abrazos fríos. Lucas, un día, le dijo con frialdad, elegiste otro camino, ahora aprende a recorrerlo sola. Clara no dijo nada, pero la ausencia de su presencia junto a su madre fue más dolorosa que cualquier palabra. Fue en ese momento que Isabella empezó a sentir el peso de lo que había perdido. No solo a su marido, sino también su admiración, respeto y complicidad. Estaba sola. Por mucho que intentara reconectar con el hombre que había destruido a su familia, él ya no la veía de la misma manera. Un día, sin previo aviso, rompió con ella. Dijo que estaba demasiado confundida, que había demasiadas cosas en juego, que no tenía espacio para un drama de tales proporciones familiares. Por primera vez, se dio cuenta del abismo. Lloró durante horas. Intentó llamar a Daniel, pero no contestó. Envió mensajes, intentó ver a los niños, pero nadie contestó. Y entonces, en un intento desesperado por recuperar algo de dignidad, decidió ir a su casa, donde ahora vivía con sus hijos, después de dejar su antigua casa. Llegó por sorpresa. Estaba más delgada, con el rostro demacrado, el pelo recogido a toda prisa y una mezcla de miedo y esperanza en su mirada. Tocó el timbre y esperó. Daniel abrió. Estaba tranquilo. Vestía ropa sencilla, con un delantal manchado de salsa. De la cocina salía olor a pasta. Detrás de él, Clara y Lucas reían con una mujer. Tenía el pelo castaño claro, una sonrisa acogedora y parecía sentirse cómoda en aquella casa. Isabella se quedó paralizada. No por celos, sino porque en ese instante se dio cuenta de lo que realmente había perdido. Daniel la miró, respiró hondo y le preguntó qué quería. Ella, temblando, le pidió un minuto. Dijo que necesitaba decir algo. Una última petición, una última explicación. Él dudó,
pero salió y cerró la puerta tras él. Caminaron hacia el jardín, en silencio. Ella empezó a hablar con la voz entrecortada. Dijo que se había perdido, que no sabía qué buscaba, que todo había sido un error. Dijo que había aprendido a las malas que no todo lo que brilla es oro y que ahora, por fin, entendía lo que era el amor. Pidió perdón. Suplicó tener la oportunidad de ser escuchada. Daniel la escuchó con calma. Pero no dijo nada. Solo observó. Ella continuó, desmoronándose lentamente, hasta que su voz se convirtió en un susurro. Y entonces él finalmente habló. Dijo que no albergaba ningún enojo. Que la vida a veces nos empuja a tomar las decisiones equivocadas. Que ella hizo lo que creía que debía hacer. Pero que él ya había seguido adelante. Que los niños estaban bien, y que él también. Isabella rompió a llorar, se sentó en el suelo del jardín y dijo, entre lágrimas, que ahora entendía lo que había perdido. Pero antes de despedirse, le reveló algo que había guardado bajo llave, algo que él desconocía, algo que tendría mucho sentido, pero que también destruiría cualquier atisbo de compasión. Dijo que su relación con André no había empezado por casualidad. Que el encuentro en el café había sido real, pero que su involucramiento no fue impulsivo ni natural. Reveló que ya conocía su nombre antes de su primera conversación. Que había oído historias sobre el trabajo de Daniel, sobre un despido ocurrido años atrás. Y que André era ese hombre. El empleado despedido. El que, sin pruebas en ese momento, acusó a Daniel de haberlo destituido injustamente de un puesto de liderazgo. Que le había guardado rencor durante años. Y que, cuando descubrió que Isabella era la esposa de ese hombre, planeó el acercamiento con frialdad, estratégicamente. Y que ella, incluso después de enterarse de esto, siguió involucrándose, creyendo que podía hacer las cosas de otra manera, que los sentimientos podían curar las malas intenciones. Pero ahora veía que todo había sido manipulado. Que Andrés se había acercado a ella para vengarse. Que no solo había seducido a la esposa de Daniel, sino que había intentado destruir lo que más amaba. Daniel la miró como si estuviera viendo un incendio ya controlado. La conmoción fue silenciosa, profunda. No era solo una traición marital, era algo más cruel, más planeado, más pérfido. Ella no solo se había enamorado de otro hombre. Había sido cómplice, aunque inconscientemente, de alguien que quería lastimarlo deliberadamente. No había lágrimas en sus ojos. Pero había un nuevo vacío. Un silencio más profundo. Le agradeció que se lo contara. Dijo que todo tenía sentido ahora. Y, con una calma aterradora, dijo que no había nada más que decir. Volvió adentro. Cerró la puerta. Y la dejó allí, sentada en el jardín, entre las hojas caídas, enfrentando el verdadero peso de sus decisiones. Esa noche, Isabella caminó sin rumbo por las calles, sintiendo una total falta de pertenencia. Su amante había desaparecido. Sus hijos estaban lejos. El hombre al que juró amar, al que había traicionado, no la odiaba, pero ya no le importaba. Y ese fue quizás el golpe final. No había vuelta atrás. No había hogar. No había lugar. Solo la devastadora certeza de que a veces no se pierde todo de golpe. Se pierde poco a poco, gesto a gesto, hasta que, al extender la mano, no hay nadie que la sostenga. Isabella no regresó a casa esa noche. Pasó horas caminando sin rumbo, vagando por las calles, ignorando el frío que empezaba a calarle la piel, perdida en un torbellino de recuerdos, humillación y culpa que ahora cobraba formas más complejas y definitivas. Cada paso reflejaba la conciencia de que ya no quedaba nada que salvar. El tiempo de la duda, de las oportunidades, de las posibles soluciones, había pasado. Lo que quedaba era lo que ella misma había construido con sus decisiones, o destruido con ellas. No buscó refugio, no llamó a nadie. Quería sentir, hasta el límite, lo que era estar sola, sin su marido, sin sus hijos, sin su amante, sin excusas que la apartaran de la verdad. Al día siguiente, el director de la escuela donde enseñaba la llamó para preguntarle por qué no había acudido a su primera clase. Isabella, aún arrastrando las palabras, dijo que estaba enferma. No mentía.
Estaba enferma de arrepentimiento, agotamiento y el dolor de haberse convertido en alguien a quien ya no reconocía. En los días siguientes, guardó silencio. Ya no intentó contactar con Daniel ni con los niños. Su madre llamaba todos los días, preocupada, pero no contestaba. Avergonzada, incapaz siquiera de mirarse al espejo. En la soledad de un apartamento alquilado, donde ahora vivía sola, empezó a escribir cartas. No para enviarlas, sino para intentar comprender dónde, exactamente, había empezado a perderse. Revivía escenas del pasado como quien ve una película vieja e intenta localizar el momento exacto en que todo empezó a desmoronarse. Descubrió que no había sucedido de golpe. Había sucedido poco a poco, con silencios tolerados, gestos dejados de lado, deseos archivados. Pero el error final, el que selló su destino, había sido solo suyo. Mientras tanto, la vida en la otra casa adquirió nuevos contornos. Daniel compaginaba sus compromisos laborales con el cuidado de sus hijos. La mujer que había conocido en las reuniones de padres del colegio, Sofía, empezó a visitarlo con más frecuencia, con la naturalidad de quien no quería invadir el espacio de nadie, pero ofrecía apoyo genuino, presencia atenta y cariño pausado. Lucas, que al principio parecía más reticente, se fue abriendo poco a poco, conquistado por la forma en que ella lo escuchaba. Clara, más sensible, empezó a imitarla en pequeños gestos, como preparar jugo con menta o clasificar la ropa por colores. Daniel no forzaba nada. Sabía que sus hijos necesitaban tiempo. Y también sabía que él lo necesitaba. Pero había un respiro allí, en esa rutina reconstruida. Una nueva clase de paz. Algo que no tenía nada que ver con reemplazar, sino con empezar de cero sin tener que cargar con el pasado a cada paso. Unas semanas después, una tarde inesperada, Isabella apareció en la escuela de los niños. No se lo contó a nadie. Simplemente entró, cruzó el patio con la mirada baja y se detuvo frente a la coordinadora, pidiendo hablar con Lucas. La mujer dudó, conocía toda la situación, pero lo permitió. Cuando el niño apareció, entrecerró los ojos al verla. Isabella intentó sonreír, pero su inseguridad era evidente. Dijo que necesitaba hablar, que lo extrañaba, que solo quería escuchar su voz. Lucas, con precoz madurez, respondió que no estaba listo. Que no era justo que ella apareciera allí, en un entorno que ahora consideraba seguro. Que ya había sido bastante duro aceptar todo lo sucedido en casa. Y que, por mucho que lo extrañara, no podía fingir que las heridas habían sanado solo porque lo sentía. Isabella, entre lágrimas, le pidió un abrazo. Él se negó. Dijo que tenía que irse, le dio la espalda y se fue. Ella se quedó allí, sola en el banco del patio, mirando al suelo. Más tarde, la directora llamó a Daniel y le contó lo sucedido. Guardó silencio un momento. Le agradeció la información y colgó. El intento de su exesposa no lo sorprendió, pero sí lo incomodó profundamente. No por insistencia, sino porque sabía que Lucas sufriría en silencio. Esa noche, se sentó junto a su hijo en la sala y, sin forzarlo, le preguntó cómo estaba. El niño respiró hondo y dijo que no quería hablar del tema, pero le agradeció la pregunta. Daniel respetó su petición. Le ofreció silencio y un abrazo. Clara, inconsciente de todo, dibujaba en el suelo de la cocina, cantando una canción que había aprendido de Sofía. El domingo siguiente, Isabella envió una carta. Daniel abrió el sobre con inquietud. El mensaje era intenso y sincero, pero ya no despertaba la emoción que ella esperaba. Dijo que entendía que él ya no la amaba, pero que quería encontrar la manera de reconstruir, al menos, un vínculo como padres. Dijo que no quería ser recordada solo como la mujer que lo destruyó todo. Daniel, al terminar de leerla, no supo si responder. Le dio vueltas 2 días. Y al tercero, decidió llamar. Su voz al otro lado de la línea era baja, casi irreconocible. Dijo que estaba dispuesto a hablar, pero con un mediador. Sugirió reunirse en un espacio neutral, con un terapeuta presente. Ella aceptó de inmediato. La reunión estaba programada para un viernes por la tarde, en una oficina tranquila. Al verse, se hizo un silencio incómodo. Daniel estaba tranquilo. Isabella parecía más pequeña,
más contenida, con una expresión que mezclaba anticipación y miedo. La terapeuta les dio la bienvenida, estableció las reglas de la conversación y los invitó a hablar. Isabella empezó. Habló de las noches de insomnio, de la culpa que la consumía, del peso de haberlo renunciado todo. Pero, sobre todo, habló del arrepentimiento por haber ignorado lo que realmente importaba, la mirada de sus hijos, la dedicación de su esposo, la construcción de una historia que ahora parecía demasiado lejana. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando llegó su turno, dijo que ya no se trataba de dolor ni resentimiento. Dijo que estaba centrado en el presente. Que, a pesar de todo, quería ver a su exesposa en equilibrio. Porque, en el fondo, ella seguía siendo la madre de sus hijos. Y que su bienestar también se reflejaría en ellos. La terapeuta los animó a establecer límites claros. Isabella pidió, con voz temblorosa, ver a Clara. Dijo que sentía la ausencia de su hija como una herida abierta. Daniel aceptó visitas supervisadas, en horarios que no afectaran la rutina escolar. Fue un comienzo. Un comienzo frío, pero un comienzo. Después de la sesión, Daniel fue directo a recoger a sus hijos del colegio. De camino, no dijo nada. Simplemente subió el volumen de la radio y dejó que la música llenara los espacios aún frágiles de lo que estaba reconstruyendo. La semana siguiente, Isabella conoció a Clara. La niña estaba callada, de la mano de Daniel, pero aceptó ver a su madre unos minutos. Isabella se arrodilló frente a ella, la miró a los ojos y le dijo que la extrañaba cada día. Clara no respondió. Simplemente apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Isabella lloró en silencio, sin dramatismo. Cuando se acabó el tiempo, Daniel la llevó de vuelta al coche. De camino, Clara preguntó si eso volvería a suceder. Daniel dijo que solo si quería. La niña permaneció en silencio, mirando por la ventana. Mientras Isabella intentaba lentamente restablecer algún contacto con sus hijos, André reapareció. La llamó sin previo aviso, una tarde cualquiera, diciendo que quería hablar. Isabella, vacilante, aceptó. Se encontraron en un bar discreto, sin glamour, sin promesas. Parecía diferente. Cansado, directo. Dijo que había pensado mucho en lo que habían hecho. Que no estaba orgulloso. Que sabía que, en el fondo, nunca se trató de amor. Se trataba de poder, de viejas heridas. Dijo que, al principio, usó a Isabella como un instrumento, pero que luego, cuando se dio cuenta de que ella estaba realmente involucrada, se apartó por miedo a destruirse junto con ella. Isabella solo escuchó. Dijo que se iba, a otro estado. Que necesitaba comenzar desde cero. Ella asintió. Ya no había odio, ni deseo. Solo un sentimiento mutuo de final. Esa misma noche, al regresar a casa, Isabella contempló el apartamento vacío y finalmente comprendió que ya no era la misma mujer que lo había empezado todo. Que no habría vuelta atrás, pero sí podría reinventarse. Que Daniel ya era otro hombre, y que sus hijos necesitarían tiempo para redescubrirla, si así lo deseaban. Y que ella, sobre todo, necesitaba reconectar con esa versión de sí misma que una vez fue fuerte, leal y completa. Daniel, a su vez, vio crecer a sus hijos con renovado cariño. Las heridas seguían ahí, pero ya no sangraban. Sofía permaneció a su lado, con naturalidad, sin imposiciones. Hubo días en que se encontró sonriendo sin motivo alguno. Y comprendió, con la madurez del dolor experimentado, que la felicidad no provenía de la ausencia de sufrimiento, sino del coraje para reconstruir tras la tormenta. El otoño avanzaba y las hojas secas se amontonaban en las aceras como recordatorio de lo que una vez estuvo vivo y ahora formaba parte de la tierra. La vida a su alrededor continuaba, pero dentro de cada uno de esos personajes, algo había cambiado profundamente. Isabella pasaba sus días en su silencioso apartamento, donde cada rincón parecía reflejar las ausencias que ella misma había construido. Ya no escribía cartas, ya no esperaba conexiones. Había dejado de intentar predecir los gestos de sus hijos y había aprendido a no forzar caminos que ya no estaban bajo su control. El tiempo, que antes la había presionado, ahora parecía expandirse, como si finalmente hubiera comprendido que ciertos dolores no podían apresurarse, y que recuperar la confianza era como plantar en tierra reseca, requería constancia,
cuidado y la humildad de no ver frutos de inmediato. Mientras tanto, Daniel se dedicó con calma a la nueva etapa. Los niños se adaptaron bien a la rutina con Sofía, quien se convirtió en una figura presente, pero nunca imponente. Comprendía los silencios de Lucas y respetaba los miedos de Clara, creando espacios de seguridad emocional sin intentar ocupar un lugar que no le correspondía. Daniel vio en esto no solo madurez, sino un tipo de amor poco común, el que se preocupa incluso sin prometer nada. Y aunque todavía había días en que los viejos recuerdos lo atravesaban como un soplo de aire frío, sabía que lo que estaba construyendo ahora era diferente. Ya no se basaba en la imagen ideal de una familia perfecta, sino en la cruda realidad de alguien que lo había visto todo derrumbarse y eligió resurgir, incluso con las cicatrices a la vista. Isabella recibió una nueva oferta para trabajar en una pequeña editorial que publicaba ensayos literarios. Era un espacio más solitario, pero donde se sentía útil, escuchada y donde podía profundizar en textos densos que encajaban con el momento que vivía. Pasaba sus días revisando reflexiones de otros autores sobre pérdidas, reconstrucciones y las paradojas del alma humana. A veces, lloraba al encontrar en una frase escrita por otra persona lo que aún no podía decir de sí misma. Ya no buscaba justificarse. Comprendió que parte del castigo que recibía no provenía del rechazo ajeno, sino del espejo al que ahora se enfrentaba a diario, donde tenía que vivir con la conciencia de quién era y de lo que permitía que sucediera. Clara había accedido a volver a ver a su madre. Fue un encuentro breve pero agradable. Se sentaron en un parque, hablando de la escuela y de las clases de música. Isabella no hizo preguntas dolorosas ni prometió nada. Él simplemente escuchó, respondió con sinceridad y le ofreció un abrazo, que ella aceptó a regañadientes. Al despedirse, Clara no miró atrás, pero tampoco lloró. Daniel se enteró del encuentro más tarde, por iniciativa de su hija, y simplemente escuchó, sin juzgarla. Cuando ella terminó de contárselo, él le dijo que confiaba en que ella sabía lo que le convenía. Fue un momento silencioso pero revelador, ya no había tensión, solo una sensación de aceptación de los nuevos rumbos que todos estaban tomando. Lucas permaneció más retraído. No se oponía a las visitas de su madre, pero tampoco mostraba señales de querer reconectar emocionalmente. Cuando le preguntaban, simplemente decía que estaba bien y que prefería que lo dejaran solo. Daniel sabía que este tipo de restricción emocional era peligrosa, así que sugirió con cautela que Lucas volviera a terapia. El chico accedió. Durante la primera sesión, no dijo mucho, pero se fue con la mirada más relajada. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel tenía la sensación de que su hijo estaba empezando a encontrar su propia manera de afrontar todo esto. Sofía, en cambio, se mantuvo firme, aun sabiendo que su presencia en esa casa era temporal a ojos de los demás. Nunca presionó a Daniel para que hiciera definiciones ni promesas. Estaba allí porque quería estar. Sabía que el amor verdadero no nace de la necesidad, sino de una decisión diaria. Y Daniel reconocía cada vez más en ella algo que había perdido durante mucho tiempo, la ligereza de sentirse aceptado tal como era, con sus errores y aciertos, sin la carga de tener que demostrar constantemente que merecía ser amado. Un día, Isabella recibió una llamada del colegio de Clara. La niña había participado en una función musical y pidió que su madre estuviera presente. Era la primera vez que esto sucedía desde la separación. Al llegar, Isabella se quedó de pie al fondo del auditorio, discretamente, evitando la mirada de los demás padres. Cuando Clara subió al escenario y empezó a cantar, Isabella se conmovió. Pero fue al final de la función cuando ocurrió algo inesperado. Clara se acercó al borde del escenario, miró al público y, con un gesto tímido, saludó a su madre. Un saludo breve, casi imperceptible, pero suficiente para que Isabella rompiera a llorar. Esto no era perdón, no era una reconciliación completa, pero era una señal. Un paso. Mientras se marchaba, Daniel se acercó. Al principio no dijo nada. Simplemente la acompañó hasta la acera. Luego, con voz tranquila, le dijo que Clara había decidido llamarla sola. Isabella confirmó que lo sabía, que respetaría el tiempo de su hija y que no esperaba nada más. Daniel la miró de reojo, con una mezcla de compasión y distancia, y le dijo que admiraba cómo lo afrontaba todo, incluso sin aplaudir. Isabella le dio las gracias. Y por un instante, hubo una conexión diferente entre ellos.
No la de una pareja, ni la de antiguos amantes, sino la de dos adultos que habían sobrevivido al colapso de su propio mundo y, de alguna manera, seguían adelante. Unos días después, Lucas fue a ver a su padre y le preguntó si podía pasar una hora con su madre, sin Clara presente. Daniel, sorprendido, aceptó. Cuando llegó a la reunión, Isabella se disponía a decir que no otra vez. Pero Lucas, sin rodeos, dijo que no sabía si podría perdonarla del todo. Que aún sentía rabia. Pero que quería intentarlo. Dijo que quería entender por qué hizo lo que hizo, pero que no quería excusas. Quería la verdad, al desnudo, sin adornos. Isabella, por primera vez, se lo contó todo. Admitió sus decisiones, sus errores, su vanidad, su ilusión de libertad. Dijo que no merecía compasión, pero que lucharía cada día para que al menos volviera a respetarla. Lucas la escuchó en silencio. Al final, solo dijo que no sabía qué haría con eso, pero que había sido importante escucharlo. Ella no intentó abrazarlo. Simplemente le dio las gracias. Ese mismo fin de semana, Daniel llevó a sus hijos fuera de la ciudad por un día. Hicieron un pequeño sendero y caminaron por un bosque donde las hojas formaban una alfombra dorada. Se sentaron junto a un lago, comieron sándwiches caseros y se rieron de viejos chistes. De regreso, en el coche, Sofía dormía apoyada en la ventana, Clara tenía la cabeza en el regazo de su padre y Lucas jugaba con su celular. Daniel miró por el retrovisor y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: plenitud. No era la ausencia de dolor, sino la presencia de paz. Una paz silenciosa y madura, construida ladrillo a ladrillo con decisiones firmes, difíciles, pero honestas. Mientras tanto, Isabella se reencontraba consigo misma. Había noches en las que se despertaba en mitad de la noche con pesadillas sobre el pasado. Pero había otras noches en las que dormía profundamente, con la conciencia tranquila de quien por fin vivía la verdad. Empezó a dar breves conferencias sobre literatura y emociones humanas. El público era reducido, pero ella hablaba con pasión. Una tarde, al terminar una de estas conferencias, una mujer se le acercó, le tomó la mano y le dijo: «Vi dolor en tu discurso, pero también vi esperanza. Gracias por no renunciar a tu historia». Isabella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa fue completa. Porque ahora sabía que aún tenía mucho que construir, no en el pasado, sino en el futuro. Aquella mañana gris, el aroma a café recién hecho inundaba la cocina mientras Clara guardaba sus lápices en la mochila y Lucas terminaba de atarse los cordones, distraído por un mensaje en el móvil. Daniel los observaba a ambos en silencio, apoyado en el marco de la puerta, reflexionando sobre cómo, en tan poco tiempo, la casa que una vez fue escenario del dolor más intenso de su vida, ahora irradiaba una nueva armonía. No era euforia, no era un alivio absoluto, era solo paz, y eso era más que suficiente. Sofía, al otro lado de la habitación, vaciaba el lavavajillas, cantando en voz baja una canción que Daniel no conocía, y sonrió al darse cuenta de que, incluso sin que lo llamaran, ya formaba parte de todo. Aún no habían tenido la charla, ni sellado nada con etiquetas ni promesas, pero sabía que estaba en un lugar seguro, con alguien que entendía los silencios y aceptaba el peso que aún le quedaba sobre los hombros, sin exigirle que dejara de sentirlo. Después de llevar a los niños al colegio, Daniel la llevó a tomar un café a una panadería nueva. Se sentaron junto a la ventana y, durante un buen rato, guardaron silencio. Fue ella quien rompió el silencio, con voz suave, preguntándole si aún tenía miedo de empezar de cero. Y él, sin dudarlo, respondió que el miedo existía, pero que por primera vez no lo paralizaba. Ella le apretó la mano por debajo de la mesa y sonrió. En ese gesto, había más intimidad que en muchas noches que había compartido durante su anterior matrimonio. Mientras tanto, Isabella pasaba el fin de semana en una casa prestada por una amiga de la infancia, en las afueras de una región más remota. El lugar era sencillo, rodeado de altos árboles, con amplios ventanales que dejaban circular el viento libremente. Allí, se permitió reordenar sus pensamientos, lejos del ruido de la ciudad y de las silenciosas exigencias que aún percibía en las miradas de quienes la rodeaban. Por primera vez en meses, estaba sin celular, sin reloj, sin la urgencia de arreglarlo todo de inmediato. Solo había llevado consigo un cuaderno y algunos libros, con el propósito de escribir no sobre lo sucedido, sino sobre lo que podría suceder.
Fue en este entorno donde comenzó a redescubrir pequeñas alegrías, el olor del pan horneándose en el horno de leña, el sonido del viento soplando entre las hojas secas, el placer de sentarse sola a la mesa y sentirse plena, incluso en silencio. El domingo por la tarde recibió una carta. Era inusual que alguien se comunicara así en aquel entonces, pero la familiar caligrafía del sobre la hizo estremecer. Era de Clara. Sin más preámbulos, su hija escribió diciendo que quería verla una vez más, pero esta vez a solas, en un lugar que ella había elegido. Fijó el día y la hora, le pidió a su madre que no se lo dijera a nadie y que llegara puntual. El corazón de Isabella dio un vuelco. Sabía que no era una carta cualquiera, y que Clara, tan joven y a la vez tan consciente, no la escribiría si no estuviera preparada para algo importante. Pasó los días siguientes con ansiedad, intentando no ilusionarse, pero inevitablemente imaginando todas las posibilidades, desde una reconciliación hasta una despedida definitiva. La reunión estaba programada en un viejo parque donde solían hacer picnics cuando Clara era pequeña. Al llegar, Isabella se sorprendió al ver a su hija ya sentada bajo un árbol, con 2 botellitas de jugo a su lado. Se acercó lentamente, sin querer interrumpir el momento. Clara levantó la vista, sonrió levemente e indicó con la cabeza que su madre podía sentarse. Durante unos minutos, ninguna de las dos habló. Solo escucharon el sonido de las hojas al ser arrastradas por el viento. Fue Clara quien inició la conversación, diciendo que había pensado mucho en todo, en el dolor, en los cambios, en los silencios y los miedos. Dijo que aún no sabía qué sentir al mirar a su madre, pero que quería decirle algunas cosas que llevaban reprimidas mucho tiempo. Con una madurez poco común, Clara expresó la sensación de haber sido abandonada, como si no fuera lo suficientemente importante como para que su madre luchara por ella en el momento más crítico. Dijo que sentía rabia, sí, pero que lo más difícil era la confusión, el esfuerzo de intentar comprender cómo alguien que siempre decía amarla podía tomar decisiones tan autodestructivas. Isabella lo escuchaba todo cabizbajo, con lágrimas en los ojos. Cuando él tenía la oportunidad de responder, no intentaba defenderse. Simplemente dijo que él también se lo preguntaba a diario. Que no había un momento en el que no deseara poder volver atrás y hacer las cosas de otra manera. Pero como eso era imposible, quería al menos poder demostrar que estaba intentando ser mejor ahora, aunque eso no borrara nada de lo que había hecho en el pasado. Clara asintió. Luego sacó un portarretratos de su mochila. Era una foto antigua de los dos, riendo con la boca abierta en una playa, cubiertos de arena. Dijo que había encontrado esa imagen y que, al mirarla, recordaba una versión de su madre que aún quería recuperar, aunque solo fuera un fragmento de ella. Isabella sostuvo la foto con manos temblorosas. Ese gesto valió más que cualquier palabra. Daniel se enteró de la reunión unos días después por Clara. Ella se lo contó con calma, y él la escuchó con respeto. No la elogió ni la cuestionó, simplemente le dijo que confiaba en su criterio. Esto era lo que había aprendido con el tiempo, que amar a un hijo también significaba permitirle crear sus propios vínculos, incluso con quienes lo habían lastimado, si así lo deseaba. Esa noche, al acostarse, sintió que un ciclo realmente se cerraba. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque cada uno encontraba su propio camino hacia la sanación. Al mismo tiempo, Sofía recibió una oferta para trabajar en otra ciudad. Era una oportunidad interesante, en una institución donde podría desarrollar un proyecto centrado en la educación inclusiva. Cuando se lo contó a Daniel, él la escuchó atentamente, pero su expresión se ensombreció por un instante. Ella lo notó, pero esperó. Finalmente, él dijo que la apoyaría en cualquier decisión. Que no quería ser la razón para que renunciara a algo importante. Ella, a su vez, le preguntó si quería que se quedara. Y por primera vez, él no respondió con palabras. Simplemente la abrazó profundamente, y allí, en el silencio del gesto, comprendió que sí. Pero también comprendió que la amaba de una manera nueva, sin restricciones, sin exigencias, sin miedo. En los días siguientes, decidió rechazar la oferta, pero no por él, sino por ella misma. Dijo que su trabajo allí aún no había terminado y que también tenía proyectos que podrían desarrollarse allí. Daniel respetó su decisión, pero no ocultó su alivio. Isabella regresó al trabajo más concentrada.
Sus compañeros notaron el cambio, no solo en su apariencia, sino también en su forma de abordar sus tareas. Ya no había urgencia ni tensión. Había compromiso. Recibió una invitación para dar una conferencia en una universidad local sobre el papel de la literatura en la redefinición del dolor humano. Al final de su discurso, recibió una ovación de pie. Un estudiante se acercó y le dijo que había sentido cada palabra como si fuera para ella. Isabella sonrió con humildad y, al salir del auditorio, sintió que finalmente cumplía un propósito que ya no implicaba explicarse, sino transformarse. Una tarde, Daniel recogió a sus hijos temprano y los llevó a una feria del libro. Mientras Clara hojeaba novelas y Lucas se perdía en historias de misterio, se topó con Isabella. Estaban solos, y la incomodidad inicial pronto dio paso a una conversación tranquila. Hablaron de sus hijos, su trabajo y su vida. Sin acusaciones ni resentimientos. Antes de despedirse, Daniel le dijo que se alegraba de verla bien. Ella le dio las gracias. Y antes de irse, añadió, mirándola a los ojos, no ganamos juntos, pero al menos sobrevivimos separados. Isabella asintió. En esa frase, había un reconocimiento que nunca supo que recibiría. De camino a casa, Daniel vio a sus hijos reír en el asiento trasero. Sofía los esperaba con un pastel de manzana en el horno. Al abrir la puerta, Clara corrió a contarle sobre el libro que había comprado, y Lucas le propuso ver una película juntos esa noche. Daniel respondió con una sonrisa y, antes de cerrar la puerta, miró al cielo por última vez. Caía la tarde y la luz dorada inundaba la habitación con una delicadeza excepcional. Cerró los ojos un momento y le dio las gracias en silencio. No por haber ganado, sino por seguir allí, completo. En la última semana de diciembre, los días se alargaban, el sol brillaba con fuerza a través de las cortinas y la ciudad parecía respirar a un ritmo diferente, como si, a pesar de sí misma, todos estuvieran impulsados por un deseo colectivo de empezar de nuevo. En esa atmósfera de fin de ciclo, Daniel organizaba la sala para una pequeña celebración de Año Nuevo. Nada grandioso. Solo él, sus hijos, Sofía y algunos amigos cercanos. Una cena sencilla, música suave, risas ligeras y abrazos sinceros. Mientras Lucas ayudaba a colgar algunas luces y Clara armaba servilleteros con origami de colores, Daniel los observaba a ambos con una mirada distante. No con tristeza, sino con reverencia por el tiempo. Muchas cosas habían sido arrancadas a la fuerza, pero allí, ante él, estaba la prueba viviente de que algunas raíces pueden resistir incluso las tormentas más despiadadas. Se sentía completo, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque había aprendido que la verdadera paz no es la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de vivir bien a pesar de ellas. Sofía, sentada a la mesa, escribía tarjetas de agradecimiento a unos padres del colegio. Al terminar, dejó una en el aparador del pasillo con el nombre de Daniel escrito a mano. La leyó esa noche, solo. Dentro del sobre solo había unas pocas palabras, pero pesaban como oro: gracias por dejarme amarte tal como eres y por permitirme ser tu refugio sin que te cueste tu libertad. Sostuvo la tarjeta unos segundos antes de guardarla en un libro. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba seguro de que nunca más aceptaría un amor que lo obligara a desaparecer para ser aceptado. Sofía le había demostrado que era posible amar sin dejar de existir, y eso en sí mismo ya era una gran victoria considerando la historia que ambos habían recorrido para llegar allí. Esa misma noche, Isabella vio los fuegos artificiales desde el balcón del apartamento donde vivía sola. Había rechazado invitaciones a fiestas, prefiriendo la compañía de su propio silencio. Estaba serena. El dolor que una vez la había aplastado ahora formaba parte de su cuerpo, como un hueso que una vez se fracturó y que, incluso después de sanar, seguía latiendo en los días fríos. Ya no buscaba aprobación ni se castigaba con preguntas repetidas. Entendía que perder era inevitable, pero perderse por completo era opcional, y se había negado a permitirlo. Había redescubierto pequeñas alegrías: escribir columnas que se publicaban en periódicos locales, caminar al atardecer con auriculares y observar a las parejas sin envidia, pero con la conciencia de quien una vez tuvo, perdió y aprendió de ellas. Extrañaba a sus hijos, por supuesto, pero ahora entendía que el amor verdadero necesitaba respetar los espacios, no presionarlos. Clara enviaba mensajes cortos pero constantes. Lucas, de vez en cuando, respondía con frases secas, pero estaba presente.
Isabella sabía que tal vez nunca volvería a ser amada como antes, pero también comprendía que cada gesto suyo era un voto silencioso de esperanza. En la primera semana de enero, Isabella fue invitada a dar una entrevista sobre la reconstrucción emocional a través de la literatura. Durante la conversación, habló con una franqueza que impresionó a los oyentes. Dijo que su mayor error no fue hacer trampa, sino descuidar todo lo que realmente importaba antes de hacer trampa. Dijo que todos estamos expuestos a caer, pero que pocos tienen el coraje de mirar el suelo donde tropezaron y comprender lo que había allí. Al final de la entrevista, citó una frase que marcó ese momento: a veces, hay que perderlo todo para comprender lo que nunca debiste haber dejado escapar. Salió del estudio sintiéndose ligera. No se sentía vencedora, pero tampoco víctima. Se había recuperado por completo, aunque de una manera nueva, diferente e imperfecta. Sofía continuó construyendo su espacio con naturalidad. Nunca obligó a los hijos de Daniel a comportarse de forma forzada. Al contrario, los escuchaba, comprendía sus límites y los acogía sin pretender sustituirlos. Un domingo cualquiera, mientras Clara horneaba galletas a su lado y Lucas corregía sus tareas escolares en el sofá, Sofía se dio cuenta de que estaba exactamente donde debía estar. Daniel, al otro lado del mostrador, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Un sentimiento difícil de nombrar lo invadió. Algo entre gratitud, alivio y profundo amor. Se levantó, caminó hacia ella y, en un gesto espontáneo, la abrazó por detrás. Ella rió, se dio la vuelta y dijo, casi en un susurro: nos costó un poco, pero ya estamos en casa. Él no respondió. Simplemente la besó en la frente y sintió que, por primera vez, esa era una verdad que no dolía. Al volver a la escuela, Clara y Lucas mantuvieron su nueva rutina sin mayores turbulencias. Ambos empezaron a aceptar reuniones ocasionales con su madre, sin dramas, pero también sin expectativas poco realistas. Daniel respetó el proceso. Sabía que ya no había necesidad de controlar. La confianza que sus hijos habían construido con él era sólida, pero ahora también venía acompañada de autonomía. Ellos mismos elegían cómo y cuándo afrontar el pasado. Esto lo llenaba de orgullo. No porque fueran perfectos, sino porque crecían libres del peso de las decisiones de sus padres. Eran fuertes. Y de todos sus logros, era el que más valoraba. Una tarde, mientras leía en el café de la esquina, Daniel recibió una carta. La remitente era Isabella. No se habían comunicado directamente en meses, y la leyó con atención. La carta no pedía nada. No era una súplica ni una disculpa. Era una carta de cierre. Isabella le agradeció, sinceramente, todo lo que había sido, incluso en los momentos en que no podía verlo. Dijo que había aprendido a respetar su propio camino y que él siempre sería parte de lo que ella había sido, aunque ahora siguieran caminos completamente diferentes. Al final, solo quería que él fuera feliz, de verdad, con quien fuera, de la manera que él eligiera. Daniel guardó la carta en su cajón de documentos, sin ira, sin añoranza. Era solo el final de un capítulo que ya se había cerrado en silencio hacía mucho tiempo. En sus últimas vacaciones, Clara le mostró a Daniel un poema que había escrito. Trataba sobre la pérdida, sobre la reconstrucción, sobre comprender que a veces los padres cometen errores, pero que los hijos también pueden elegir qué hacer con esos errores. Lucas, que escuchaba a la distancia, comentó que tal vez debería convertir todo esto en un libro. Rieron juntos. Sofía, sentada en el suelo con una copa de vino, dijo que su familia era como una planta resiliente, que, incluso después de ser podada, florecía con más fuerza. Daniel asintió. Sabía que el tiempo había pasado, pero que los efectos de todo lo que habían vivido seguirían resonando durante muchos años. Y, sin embargo, yo estaba bien con ello. Porque había sobrevivido. Porque había amado. Porque había renacido de un naufragio y había aprendido a nadar en aguas profundas. Y así, la historia terminó con cada personaje en su verdad. Isabella encontró en sí misma la fuerza que nunca buscó en los demás. Daniel se permitió amar de nuevo, sin prisas, con raíces firmes. Sofía demostró que es posible sanar sin invadir. Clara y Lucas crecieron con dolor, pero sin perder su ternura. Todos cambiaron. Todos perdieron. Pero, sobre todo,
todos sobrevivieron. Y eso, al final, es lo que hace que una historia sea humana. Real. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario. Cuéntame qué te pareció esta historia, qué personaje te conmovió más y qué decisión habrías tomado en su lugar. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, vienen muchas historias impactantes. Esta historia es un claro recordatorio de que la traición destruye, no solo las relaciones, sino los cimientos que sostienen los hogares, los hijos, las vidas. Las heridas que deja no son visibles, pero resuenan en los silencios, en las ausencias, en las miradas que se apartan y en los puentes que jamás se reconstruirán. Y aquí va un recordatorio esencial, este canal no admite ningún tipo de traición, todas las historias que escuchas aquí son ficciones creadas para mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden costarte caro. Hasta la próxima historia. Y recuerda, quien ama, cuida. Y quien cuida, no traiciona.